Buenos días a todo el mundo. Soy Andrés Rodríguez, editor y director de Forbes España y presidente de Spain Media. Estáis en el canal de directo de Forbes. Son ahora mismo las 12 menos 5 y quería contaros un poco cuál es el objetivo de estos directos de Forbes que llevamos haciendo desde hace 2 meses. El objetivo es muy sencillo, es tener un termómetro de la vida empresarial en nuestro país, saber cómo vamos a solucionar esta crisis y cuando la solucionemos, saber cómo vamos a hacer un país mejor. Y lo que está claro es que el país va a ser mejor si las empresas funcionan y si los empresarios ayudan a que esto funcione. El trabajo que está haciendo la COE estos días, que nosotros estamos emitiendo en directo en Forbes.es, es extraordinario. Estamos también emitiendo un videoanálisis diario de lo mejor de la jornada y os recomiendo que todo esto lo vayáis encontrando en nuestros canales. En Forbes.es, en Instagram, tenemos el Instagram con mayor número de seguidores de cualquier medio económico, y que también no dejéis de acudir puntualmente al kiosco, que es uno de nuestros lugares favoritos y donde nunca hemos dejado de estar durante toda esta crisis del COVID puntualmente. Las revistas de este mes, nuestra ventanita o nuestra gran ventana print, donde yo creo que somos muy atrevidos, tienen estas propuestas. Un homenaje a Philip Halsman, el gran fotógrafo americano que hizo saltar a los actores de Hollywood. Este es Fernandel y esta imagen nos sirve para explicar 50 claves para entender lo que va a pasar, ¿no? ¿Cómo aterrizaré después de este salto? Esta es nuestra edición de print de Forbes. Y la edición de print de tapas aún toca uno de los genios del humor, buen amigo de esta casa, al que seguimos cada noche, que es Andreu Buenafuente, que además esta portada tiene historia porque el propio Andreu se fotografió a sí mismo en su casa, propuso la idea y decidió derramarse el café. Nuestras propuestas de print que puedes conseguir en cualquier kiosco o lo puedes recibir si nos escribes a spainmedia.es y nosotros te la haremos llegar. Antes de conectar con Chema Terol, el presidente de Mazda España y buen amigo, tengo que decir, voy a hacer un breve resumen de algunas de las cosas que he aprendido en estas conversaciones. No puedo citar a todo el mundo, pero quiero contaros que comencé charlando con Íñigo Meirás, de Logista, luego con Jaume Miquel, el presidente de Tendam. Tuve la oportunidad de aprender muchas cosas escuchando a Antonio Huertas, presidente de Mafre, con 32.000 empleados y sin haber hecho un ERTE. Pude hablar de sanidad digital con Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas, y con Josep Santacreu, el doctor Josep Santacreu, consejero delegado de DKV. Hablé con José Antonio Llorente, de comunicación, entonces estaba confinado en Miami, fundador de Llorente y Cuenca. Pude preguntarle a Federico Linares por cómo fue la decisión de mandar a toda la gente de Ernst & Young a su casa, la primera empresa que lo hizo, y también por sus guitarras Stratocaster. Hablé con Fernando Encinar, fundador de Idealista, con Álvaro Cebrián, fundador del Ganso. También tuve la oportunidad de preguntarle cómo fue su relación con el Fondo de Capital Riesgo de LVMH. Pude hablar de turismo con Abel Matutes, presidente del Grupo Palladium, de las Baleares, de Ibiza, y también hablé con Gabriel Escarrer, presidente de Meliá. Hablamos de comunicación y de creatividad con Miguel Vizcaíno. Charlé con Dimas Jimeno, expresidente del Corte Inglés, sobre el mundo del retail. Escuché hablar a otros responsables de la automoción, por ejemplo a Miguel Carsi, presidente de Toyota. Pude hablar con Foncisla Clemares, directora general de Google, de publicidad y comunicación, con Alfonso Rodés, de Havas, de tecnología y de la cultura asiática, con Jaime de Jaraiz, de LG, con Martín Barsaski, de emprendeduría y de fondos, cómo nos ve un argentino, pero nacionalizado español, de banca del futuro o del presente, de la banca digital, con Ezequiel Zafir de Openbank, de retail y de inmobiliaria, con el hijo de Jesús Gil, con Jesús Gil Marín. Estuve hablando también con el CEO de Publicis, con Fernando Rodríguez, también de automoción, con Jesús Alonso, presidente de Ford, de comunicación, con Risto. Tengo que decir que la conversación con Risto creo que ha sido la más seguida hasta ahora y que vamos por cerca de 30.000 visitas. Os recomiendo la conversación, muy interesante. Hablamos de abogacía con Fernando Vives de Garrigues, de libros con la presidenta de Penguin Random House, con Nuria Cabuti,
de ecología, el Día Mundial del Medio Ambiente, con Ángel Simón, presidente de ACBAR, de consejos, de puntos de vista, de optimismo, con Leopoldo Abadía. Y esta tarde a las 5 tendré la oportunidad de charlar con Ignacio Osborne, dueño, entre otros, y presidente, entre otros, porque es una empresa familiar con tercera generación, de la celebérrima Bodegas Osborne. Mañana voy a charlar con Pedro J. Ramírez para felicitarle por sus 40 años dirigiendo periódicos. Hoy le he puesto un tuit diciendo que más que una carrera, eso es un maratón. Y el lunes 22 con el director general de Coca-Cola, Juan Ignacio Elizalde. Y el miércoles 24 con la presidenta de IBM y el viernes 26 con Adriana Domínguez, nueva presidenta de Adolfo Domínguez. Así que veis que realmente debería pagar yo por escuchar a todos estos ejecutivos, empresarios o emprendedores que nos están dando lecciones públicas de cómo lo ven. Así que 12 en punto, de nuevo pidiéndole a la tecnología que no sea benévola. Voy a ver si consigo contactar con Chema Terol en el canal de Mazda España. Qué bien, aquí lo tengo, me pongo muy contento cuando aparece rápido. Estoy esperando que Chema coja la llamada. Estoy hablando desde la redacción de Forbes, en la calle Almagro, número 23. Hombre, Chema. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué ¿Qué alegría verte. pasa? Oye, qué bonita estantería tienes. Bueno, ¿Eh? sí, es mi sitio favorito porque tengo juntos los libros y la música, que son las dos cosas que más me gustan. Estás en casa, entonces. Sí, estoy en casa. Eh, ¿Y el resto de los compañeros, la compañía, cómo estáis? Pues la mayoría también, porque hemos decidido que aunque ya podríamos empezar a ir a la oficina, es más seguro, teniendo en cuenta que podemos teletrabajar con bastante facilidad, bastante comodidad, y nos ha funcionado muy bien el teletrabajo durante estos meses, pues hemos preferido ser prudentes y continuar trabajando desde casa, salvo que en casos de necesidad que obviamente nos podemos acercar a la oficina. ¿Esa decisión es una decisión mundial de Mazda? No, ahí la verdad que los países hemos tenido bastante libertad para hacer las cosas de acuerdo a nuestro criterio y a la situación particular de cada país y por lo tanto es una decisión nuestra. ¿Los concesionarios están abiertos? ¿Se puede uno Sí, comprar un coche ahora? absolutamente. Llevan ya varias semanas abiertos tanto los talleres como las exposiciones de ventas y ya están funcionando con casi total normalidad. Eh, ¿Hay ganas de comprarse coches? ¿Qué sensación tenéis? ¿Ha regresado eso al consumidor? Pues sí, sí, la verdad es que la postventa se recuperó de inmediato, como ya preveíamos. Nuestra previsión era que iba a ser así y se ha confirmado. Y están trabajando los concesionarios a tope, incluso más que antes, porque lógicamente hay un cierto retraso de trabajo pendiente de hacer de estos 3 meses. Y incluso las ventas que éramos un poquito más pesimistas y pensábamos que iba a costar un poco que se recuperaran, pues lo cierto es que se están recuperando a un ritmo más rápido del que preveíamos. Todavía estamos por detrás de una situación normal, pero es cierto que la cosa se está recuperando con más velocidad de lo previsto. Oye, hablando de actualidad, ¿qué te ha parecido las normas, el decreto que ha promovido el Gobierno en ayuda al sector? ¿Te ha parecido, cuál es tu opinión? Pues en general me ha parecido bien. Evidentemente siempre se le pueden buscar perillas o tal, pero en general me parece oportuno, me parece que llega bastante a tiempo, me parece que es razonable, que equilibra razonablemente la necesidad de ir hacia una sociedad y hacia unos vehículos cada día menos contaminantes con el incentivo de coches, digamos, entre comillas, normales que la gente se pueda comprar y pueda utilizar todos los días. Y creo que ha conseguido un equilibrio razonable. Como digo, todos siempre, cada uno puede tener su opinión de pequeños detalles mejorables, pero en general me parece francamente buena. ¿Hay una relación muy directa entre las ayudas y la decisión de la compra de un coche? Porque yo cuando escucho este tipo de ayudas, yo me pregunto, digo, pero bueno, si yo me voy a decidir a comprarme un coche cuando no lo tenía en mis prioridades inmediatas por la ayuda, no lo sé, a lo mejor yo pienso diferente a los demás. Bueno, yo creo que difícilmente alguien se va a comprar un coche si no tenía pensado comprarse un coche simplemente porque hay ayudas. Lo que sí que sucede con este tipo de planes es que aceleran la decisión de compra. Es decir, Ujú. gente que le andaba dando vueltas, pues no sé, pues quizá
este es el empujoncito que necesitaba para finalmente decidirse. Pero como tú dices, alguien que no tenga en absoluto previsto comprarse un coche no lo va a hacer por esto. Y son planes que en muchos casos tienen un componente más psicológico que otra cosa. Quiero decir que cuando uno ve el precio de un coche y ve el importe de las ayudas, dices, hombre, pues esto no es una ayuda decisiva, pero lo que sí que es cierto es que anima en el sentido de decir, hombre, pues si tengo pensado comprarme un coche, mejor ahora que tengo la ayuda y no esperar a dentro de un año o de dos que a lo mejor no existe tal ayuda. Oye, explícale a alguien que no conozca Mazda, o bien porque no ha tenido la oportunidad de conducirlo, bueno, o porque no la sitúa dentro del mercado automovilístico mundial y del español, ¿cuál sería el ADN de la marca? ¿Cómo explicarías la compañía? Bueno, pues es una compañía que de entrada tenemos que decir que es bastante antigua. De hecho, este año cumplimos 100 años por lo tanto tiene una larga tradición en el sector y yo creo que se caracteriza por varias cosas. Uno, porque la sede está en Hiroshima y eso, pues, como te puedes imaginar, marca un poquito. Es decir, Entonces, que cuando la bomba atómica, ellos ya hacían coches. sí, 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 sí. Y de hecho hay unas historias muy, muy curiosas y muy interesantes sobre eso, porque cuando cae la bomba atómica todos hemos visto fotos de cómo quedó Hiroshima completamente arrasado y tal, pero la fábrica y las oficinas de Mazda estaban en un barrio a las afueras de Hiroshima que se llama Mukainada y que está protegido por una colina muy pequeñita, muy bajita, pero con la altura suficiente para proteger a la fábrica y las oficinas de Mazda de la destrucción total que sufrió toda la ciudad. Entonces, se utilizó las instalaciones de la fábrica como hospital de campaña para atender al montón de heridos que había en la ciudad y también para ayudar a instalar oficinas de la administración y tal. Pero lo curioso es que a los 4 meses de haber estallado la bomba, la fábrica se reabrió y volvió a producir. A los 4 meses. Entonces, esto es algo que forma parte muy importante del ADN de Mazda y es esta capacidad de resiliencia, de resistencia, de recuperación ante las adversidades que ahora mismo, pues desgraciadamente está muy, muy de moda, ¿no? Muy de actualidad, diría. Esa es una característica. Y otra característica de Mazda yo diría que es el ser siempre muy independiente en sus planteamientos. Es decir, rara vez sigue la corriente por donde va todo el mundo y en numerosísimas ocasiones a lo largo de su historia pues ha demostrado un criterio propio para desarrollos tecnológicos, cosas como el motor rotativo, ahora mismo la tecnología SkyActiv-X o otro montón de ejemplos que podría poner en los que Mazda ha decidido seguir caminos diferentes a los de la mayoría. Y esta es otra característica importante. Y unido a eso, pues yo creo que también la preocupación por el diseño es otra constante en la historia de Mazda desde sus orígenes. ¿Qué posicionamiento ocupa la compañía dentro de nuestro mercado? Tengo una sensación de que tampoco tiene una vocación de crecer por crecer, ¿no? No, en absoluto. Ahora mismo Mazda es una marca que, bueno, con la apertura, la próxima apertura de una nueva fábrica en Estados Unidos y tal, pues podríamos estar planteándonos un horizonte en los próximos años de alrededor de 1.600.000 coches al año, que es un tamaño importante, pues muy parecido al que tienen algunas marcas premium, pero nuestra vocación no es convertirnos en una marca de gran volumen que fabrique muchos millones de coches al año. Más bien nuestro camino, nuestro posicionamiento que me preguntabas es como hoy en día un poco intermedio. No somos una marca generalista, nos diferenciamos claramente de las marcas generalistas. Tampoco estamos posicionados todavía hoy como una marca premium, pero claramente ese es nuestro camino. Nos estamos dirigiendo en esa dirección. Por producto estamos ya cada día más cerca, por no decir que estamos ya ahí con los nuevos productos que estamos lanzando y claramente ese es nuestro camino. Claro, te voy a hacer una pregunta que no quiero comprometerte, pero que yo creo que es interesante. ¿Cómo son los japoneses, que claro es una generalización, cómo son el management de Mazda como jefes? Pues los japoneses, yo tampoco soy un experto, pero cuento un poquito, pues en base a mi experiencia personal, la cultura japonesa, como la mayor parte de las culturas asiáticas, yo creo que una de las diferencias que tiene con la occidental es que son mucho más sociales. Lo social
tiene mucha más importancia que lo individual. Ujú. La cultura occidental es individualista y la cultura de los países Es asiáticos es colectiva. mucho más social, Mm, colectiva. El individuo siempre se supedita a los intereses de la colectividad, del grupo, del país, de la empresa, y eso marca una gran diferencia. Entonces, en situaciones de crisis como la actual, eso es importantísimo y todos hemos oído estas historias heroicas de los jubilados de Fukushima y de tal, en los que los japoneses son capaces de realizar sacrificios tremendos por la colectividad. Y eso hace que en estas situaciones a las que por desgracia se ven sometidos con demasiada frecuencia, terremotos, tsunamis, ujú, tifones, tal, ujú. pues les permite salir adelante con una rapidez espectacular y con una entrega y bueno, con una unión entre todo el mundo muy importante. Mientras que los occidentales en ese sentido somos mucho más individualistas. Yo creo que ahí hay esa herencia de los países con religiones de origen dármico, que se dice, pues hinduismo, budismo, jainismo y tal, que tienen esos valores. Y esa es, yo creo, una de las diferencias. En cuanto a Mazda, tiene una peculiaridad y es que es una marca japonesa un poco distinta que por su relación con otras marcas occidentales como Ford en el pasado, tiene un carácter mucho más multinacional, mucho más internacional y su directiva está mucho más internacionalizada y occidentalizada que el clásico directivo japonés tradicional de toda la vida. Mm. ¿Cu- ¿Cuánto le pesa al comprador de un coche el país que lo fabrica o el origen de la marca? Parecería que le pesara mucho, y a lo mejor me dices que es así, pues compro un coche alemán o cada vez pesa menos. Bueno, yo creo que primero hay algunas nacionalidades que sí que tienen importancia eh, eh, para algunos clientes. Hay clientes que les resulta bastante indiferente y luego hay algunas nacionalidades de fabricación, de desarrollo de coches que sí que tienen una tradición. En ese sentido, pues yo creo que Japón, Alemania son dos países, por supuesto, también Inglaterra la tuvo, pero quizás es algo que perdió. Entonces sí que tiene alguna importancia, pero yo creo que para la mayoría, la inmensa mayoría de los clientes, cada día tiene menos peso. Un país que quiera estar en la primera división de la economía y de la política y de la influencia mundial tiene que ser fabricante de automóviles. Bueno, yo creo que no es necesario. Tenemos ejemplos de países muy potentes económicamente y que no son necesariamente una potencia automovilística, pero sí que hay una correlación bastante directa. La mayor parte de las grandes economías del mundo suelen tener un sector automovilístico relevante, ¿no? Entonces, ayuda mucho. Es un sector que genera mucha riqueza, mucho trabajo y por otra parte desde el punto de vista también tecnológico y comercial suele estar a la vanguardia en muchas cosas, en términos de inversión en I+D, tecnología, incluso desde el punto de vista comercial también. Oye, ¿a qué se debe que España sea un país muy importante para la industria, que tengamos muchas fábricas aquí? Bueno, yo creo que se dio la circunstancia con el inicio de la transición de la democracia que hubo varios fabricantes que decidieron instalarse en España. Supongo que básicamente porque en aquel momento éramos un país de mano de obra barata y que Uh-huh. bueno, permitía a los grandes fabricantes internacionales montar fábricas aquí que tenían unos costes de producción más bajos que Uh-huh. los países del resto de Europa. Y lo que pasó es que las cosas se han hecho muy bien en España. Es decir, que las fábricas de prácticamente la totalidad de las marcas ubicadas en España suelen estar entre las mejores de esas marcas a nivel mundial. Y yo creo que ahí hay distintas razones para hacerlo. Yo creo que tiene que ver un poco con el carácter español, que aunque muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos, pues yo creo que cuando los españoles estamos integrados en organizaciones serias, bien organizadas, con recursos, hacemos las cosas muy bien.
Y por otra parte, también creo que mi opinión personal es que el papel de los sindicatos en el sector de automoción también ha sido clave porque han sido enormemente razonables, especialmente la última década, diría yo, o incluso más, para conseguir acuerdos que permitían prosperar y mejorar y ser punteras a las fábricas españolas y al mismo tiempo protegiendo los intereses de los trabajadores. Claro, muy interesante, porque a veces solemos pensar que la política sindical siempre va en contra del negocio y es muy interesante lo que estás diciendo. Oye, ¿cómo vais a celebrar el centenario? Bueno, pues ha habido ya pues, numerosas actos, sobre todo en Japón. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todo se ha visto un poco deslucido como consecuencia del COVID, ¿no? Eh, pero, bueno, no obstante, estamos sacando series limitadas de coches de distintos modelos para celebrar este aniversario y toda clase de actos, tanto internos como también algunos externos, para celebrarlo. Bueno, todavía nos quedan meses para seguir celebrándolo. Explícame un poco cuál sería el plan estratégico. Supongo, no sé si lo habréis tenido que reposicionar o que repensar después de la crisis y qué cosas te gustaría conseguir de la compañía o también a nivel europeo en los próximos 3 años. Bueno, si pensamos en el año 2020, 2021, es curioso porque la crisis del COVID ha tenido algún efecto eh, digamos, absolutamente relacionado con la crisis en sí misma. Y quiero decir, yo veo que las actitudes respecto al transporte van a cambiar en los Ujú, ciudadanos. Creo que en las ujú. ciudades, especialmente ciudades grandes, se va a caminar más y se va a ir más en bici para distancias cortas y eso va a ser en detrimento del transporte público, del coche compartido, del taxi, del VTC. En distancias más largas en las que ya el caminar o la bici no es una alternativa, creo que va a haber más gente que se va a decantar por el vehículo privado, nuevamente en detrimento del transporte público y otras fórmulas, y eso son consecuencias absolutamente directas de la propia crisis del COVID. Y luego hay otra serie de cosas que ya venían sucediendo, que ya apuntaban y que lo que ha pasado es que esto las está acelerando a lo bestia, digamos, ¿no? Como por ejemplo la digitalización. Había un proceso de digitalización clarísimo, tanto en ventas como en postventa, previo a la crisis del COVID, y lo que ha pasado con esto es que se ha acelerado muchísimo. Entonces nosotros estábamos, creo que bastante adelantados y bien preparados para este proceso de digitalización y era uno de nuestras áreas de enfoque este año y lo que está pasando ahora es que, bueno, pues nos ha pillado como bastante bien preparados para este cambio. Eh, ¿Cuántos modelos lanzabais en el año antes de la crisis? Bueno, tenemos varios modelos que se actualizaban, que se renovaban con nuevas tecnologías, nuevas versiones y demás. Y sobre todo, nuestro mayor lanzamiento este año, el más importante, es el Mazda MX-30, que es nuestro primer eléctrico puro, de Ujú. 100% eléctrico, que ¿Y, lo lanzamos en verano. y cómo se enfrenta? Bueno, primero, ¿es el verano un buen mes o una buena época para lanzar un coche? Primera pregunta. Bueno, el verano en sí mismo no es la mejor época, pero bueno, nosotros estamos hablando de septiembre, que sí que empieza a ser ya Vale, una ok. buena época. Entonces, sí, es buena época. Y a la hora de comunicar un coche, ¿se comunica igual un coche de un motor gasolina que un motor eléctrico? Es decir, ¿cuesta más? ¿Queréis vender el mismo número de unidades? Me imagino que no. No, el mercado eléctrico en España es todavía muy incipiente, pesa muy poquito, aunque creemos que se va a desarrollar considerablemente. En primer lugar, hay un desarrollo natural, un crecimiento natural que se está produciendo y adicionalmente a esto, pues el gobierno publicó ayer el Plan MOVES que tiene unas ayudas muy considerables para promover la matriculación de coches eléctricos. Entonces, la combinación de estas dos cosas, el crecimiento natural que va a haber, el impulso que estamos dándole los fabricantes, porque también tenemos la necesidad de reducir nuestras emisiones y las ayudas del gobierno, pues yo creo que van a resultar en una aceleración considerable de las ventas de eléctricos, pero todavía durante años no van a representar la mayoría de las ventas.
Quería preguntarte por tendencias de movilidad. Obviamente el tema daría para muchas horas de conversación, pero ¿crees que las tendencias de movilidad, además de lo de las bicicletas que contabas, se van a acelerar? La última vez que comimos juntos estuvimos charlando de cómo nuestra generación lo primero que quería tener para independizarse antes incluso que una casa, porque a una casa no podías acceder, era un coche, porque con el coche tenías libertad individual, libertad de movimientos y muchas otras libertades, ¿no? Y ahora todos conocemos a chavales que no tienen en su primera prioridad comprar un coche. Eh, ¿Cómo la industria automovilística se va a enfrentar a esto? En el futuro seremos los que llenaremos la silver economy, es decir, el baby boom, los que nos acercaremos a los 60 no tardando mucho, los que tengamos coche y los chavales no. ¿En dónde estáis? ¿Dónde está vuestra visión? Sí, es evidente que ha cambiado la percepción acerca del coche en el mundo, entre la gente joven, pero yo creo que no ha cambiado tanto como a veces nos pensamos. Yo creo que un factor fundamental en que los jóvenes se compren menos coches viene dado por su situación laboral. Es decir, la inmensa mayoría de los jóvenes están en una situación laboral muy precaria, con contratos temporales, si los tienen, con un nivel salarial bajo, se pasan de becarios media vida, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, el coche simplemente es algo que no se pueden plantear. No tienen un nivel de ingreso suficiente para poder planteárselo y les cuesta en algunas ocasiones incluso acceder al crédito. Yo creo que cuando la gente joven accede a trabajos con contratos fijos y con salarios dignos, se plantea la compra del coche tanto como nos lo planteábamos nosotros en su momento. Sí que es cierto que quizá también se está retrasando por esta propia circunstancia, se está retrasando el interés por el coche y el acceso al coche. Gente que es un poco más mayor, que se independiza, que forma una familia, pues es gente que empieza a considerar comprar un coche. El otro día, charlando con Fernando Encinar, cofundador de Idealista y jefe de estudios, me apuntaba una idea que a mí me gusta contar y decía que es muy probable que, como los coches conducirán solos, ya conducen solos, pero conducirán con más frecuencia solos, nosotros llamaremos a nuestro coche que nos venga a buscar, pero no lo tendremos aparcado debajo de casa, sino que lo tendremos en unos campos a las afueras de las ciudades eh, y, y el coche vendrá en el momento a buscarnos y cuando nos deje donde nos tenga que llevar volverá a su sitio. Con lo cual los garajes, y esto lo contaba desde el punto de vista inmobiliario, dejarán de tener ese valor tan alto que tienen ahora en el centro de las ciudades, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad, todo parece ciencia ficción, pero también parecía ciencia ficción que haremos una consulta al médico por el teléfono y ahora empezamos a confiar que las consultas más livianas nos pueden evitar el tiempo de la lista de espera, ¿no? Yo en eso soy un poquito más escéptico. Por una parte está habiendo una tendencia, y lo veo en muchas marcas y incluso no fabricantes de coches, sino gente que se había dedicado a invertir y a trabajar en la conducción autónoma, que cada vez más reconocen que esto va a tardar en llegar. Sobre todo el nivel 5, la autonomía absoluta, plena, ¿no? De que vas leyendo el periódico y el coche conduce solo y, como tú dices, le llamas y te viene a buscar. Ese nivel de autonomía yo creo que cada vez se ve más lejos. Cada vez se va viendo que es muy difícil porque no implica solo la tecnología que requiere el coche, sino también otra serie de tecnologías que va a tardar tiempo, van a tardar tiempo en estar disponibles. Y el otro día leía otro estudio muy interesante de una empresa que se llama Emissions Analytics y que se dedican a trabajar muy en profundidad los temas de emisiones, que me sorprendió mucho porque nunca lo había oído. Y es que la capacidad de procesamiento de datos y de transmisión de datos que va a requerir la conducción autónoma es tan brutal que va a tener también un consumo de energía muy importante. Y estos han hecho estudios que dicen que un coche convencional con motor de gasolina o un híbrido podría haber reducida su autonomía a alrededor de 150 kilómetros por el consumo de energía que sería necesario para gestionar todo ese procesamiento y transmisión de datos y que en el caso de los eléctricos, con baterías con autonomías de alrededor de 400, 500 kilómetros, se podría haber reducido a 60 kilómetros.
me dejó helado, yo nunca lo había oído y me pareció muy sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ahí muchos temas todavía por resolver y que posiblemente van a retrasar considerablemente ese nivel Bueno, 5 de conducción. eso es muy interesante. Pasa como con los teléfonos, ¿no? Llevamos un ordenador en el bolsillo al que llamamos teléfono y muchas veces se nos cuelgan las llamadas con bastante frecuencia. Y antes, cuando teníamos un teléfono, no se colgaban casi nunca. Es decir, que hemos llevado la tecnología hasta tal extremo que a veces abandona para lo que fue creada, ¿no? Y eso es un poco lo que tú decías, un coche hiperconectado puede ver reducida su autonomía de conducción por la hiperconexión, ¿no? Sí, sí. La cantidad de datos que se requieren, que capta el propio coche a través de múltiples sensores, cámaras, radares y tal y cual, y que tendría que recibir también del resto de coches, porque se tiene que comunicar con el resto de coches, se tiene que comunicar con elementos de la ciudad, etcétera. La cantidad de datos que produce, que recibe y que tendría que gestionar son brutales. Oye, ¿veremos gente que compre un coche por días o que sea propietario, no sé si es la palabra, del uso de un coche por días? Bueno, yo creo que la propiedad me parece, ahora te Ahora, vuelvo a ver. sí. Sí, Yo creo que como yo me he metido con los teléfonos que se cortaban siempre, pues ahora sí, me han devuelto. exactamente, te han dado una colleja. Eso sí. Sí, sí. No, me estabas contestando que no pillé nada de la respuesta. Me dijiste que la propiedad creías que no, ¿no? Es muy difícil porque yo creo que transmitir la propiedad de una cosa importante como un coche, digamos, por un día, pues no creo que sea viable. Pero en el uso eso ya existe, ya se pueden alquilar coches por días, por supuesto, incluso por horas. Entonces, yo creo que para esos usos de pocos días, pocas horas, el alquiler es una alternativa mucho más razonable. Oye, yo quería poner en valor, para ir terminando la conversación, y dentro de los estándares del minutaje de estas conversaciones que no deben pasar de la media hora, quería poner en valor una cosa, y es que cuando comunicáis una marca como Mazda, hay focos donde no otras marcas entran, como por ejemplo la gastronomía, como por ejemplo el arte, como por ejemplo la artesanía y el diseño. Y eso, bueno, a lo mejor yo estoy más acostumbrado porque os conozco bien desde hace años, pero quizá la gente que nos escucha no, y puede decir, ¿y qué pinta la gastronomía como territorio a la hora de comunicar una marca japonesa de coches o el arte? Y quería que me explicaras si la marca es sensible o es una sensibilidad del equipo de management. Bueno, yo creo que quizá hay una combinación de las dos cosas, pero sobre todo es de marca. Mazda, como te decía antes, uno de sus pilares de identidad históricos ha sido el diseño y, de hecho, lo ha reforzado mucho últimamente. Tenemos unos diseñadores fantásticos que están recibiendo premios, los premios más prestigiosos de diseño continuamente y tienen una concepción del diseño como arte. Es decir, que Ujú. piensan que el diseño se puede elevar casi a categoría de arte y creo que sus diseños así lo manifiestan. Y la relación con la artesanía viene también por la importancia que le damos a los acabados de los coches y a la utilización de materiales nobles y a incluso la utilización de la artesanía a través del modelado en arcilla en el propio desarrollo del diseño de los coches. Hay un proceso de iteración entre el artesano que modela la arcilla y el diseñador que trabajan juntos y van desarrollando prototipos, los dos de la mano, hasta llegar al prototipo O sea, final. ¿quieres decir que para hacer un coche eléctrico como este que vais a presentar ahora en septiembre, ha habido un artesano que ha hecho un molde de arcilla? Sí, 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 eso es frecuente. Hay muchas marcas que lo hacen, pero quizá lo peculiar en el caso de Mazda es la importancia que tiene ese artesano en el proceso de diseño y cómo tiene un papel muy relevante en casi una co-creación con el diseñador en ese proceso. Y eso permite llegar a unas formas
en el caso de Mazda, que no es fácil llegar a ellas simplemente con diseños por ordenador, ¿no? Y como digo, la artesanía también tiene ese elemento fundamental de cosas bien hechas, materiales nobles y cosas cuidadas y hechas con cariño y a mano, y nos inspiramos mucho en el trabajo de los artesanos, y por eso tenemos esa vinculación tan directa con lo que llamamos los takumi, que es como se llama esos maestros artesanos en Japón. Qué bien. Oye, Chema, muchas gracias. Tengo que cortar, y no por mi falta de preguntas, sino por un respeto al formato. Os seguimos. Un saludo a todo el equipo de Mazda, al que conozco bien y no voy a empezar ahora a citar. Mucha suerte con el lanzamiento de septiembre, que hay que vender muchos coches y que nos vayamos un día a Japón, a Hiroshima, a conocer al equipo. Menuda cara le estoy echando, pero quiero decir, para Lo mismo digo. explicar mejor cómo es la marca, ¿no? Venga, Fantástico, pues un nosotros abrazo y encantados gracias por y tu me tiempo y por la alegra mucho conversación. verte. Hasta luego. Muy bien, un abrazo para todo Que el vaya equipo. muy bien, un Chao. abrazo, lo mismo.